Hola amigos, hoy en Píldoras Historiográficas vamos a hablar de Fernand Braudel, tercera figura clave en la creación y desarrollo de la Escuela de los Anales junto a Marc Bloch y Lucien Febvre, cuya revista dirigió desde 1946. El año siguiente presentó su tesis El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, que se publicaría en 1949, con un impacto revolucionario en cuanto a los medios y técnicas de investigación histórica que hasta entonces se empleaban. Braudel se volcó en un método basado en el estudio de los cambios lentos, en oposición al de las fechas concretas, los acontecimientos o los nombres de grandes personalidades. He seleccionado un fragmento de una de sus conferencias, publicada precisamente en la revista Anales de Historia Económica y Social en 1958, acerca de su teoría sobre la importancia de la relación entre el tiempo corto y el tiempo largo en la historia, y que podéis encontrar en este libro titulado La Historia y las Ciencias Sociales, recopilación de algunos de sus textos metodológicos más importantes en Alianza Editorial. Todo trabajo histórico descompone el tiempo pasado y escoge entre sus realidades cronológicas según preferencias más o menos conscientes. La historia tradicional atenta al tiempo breve, al individuo y al acontecimiento. Desde hace largo tiempo nos ha habituado a su relato precipitado, dramático y de corto aliento. La nueva historia económica y social coloca en primer plano de su investigación la oscilación cíclica y apuesta por su duración. Se ha dejado embaucar por el espejismo de las alzas y caídas cíclicas de precios. De esta forma existe hoy, junto al relato tradicional, un recitativo de la coyuntura que para estudiar el pasado lo divide en amplias secciones de decenas, veintenas o cincuentenas de años. Muy por encima de este segundo recitativo se sitúa una historia de aliento mucho más sostenido todavía, y en este caso de amplitud secular. Se trata de la historia de larga o incluso muy larga duración. La fórmula buena o mala me es hoy familiar para designar lo contrario de aquello que François Simian bautizó con el nombre de historia de los acontecimientos o episódica. Por lo que a mí se refiere, me gustaría encerrar, aprisionar el término acontecimiento en la corta duración. El acontecimiento es explosivo, tonante, echa tanto humo que llena la conciencia de los contemporáneos, que apenas dura. Apenas se advierte su llama. El tiempo corto, a medida de los individuos, de la vida cotidiana, de nuestras ilusiones, de nuestras rápidas tomas de conciencia, es el tiempo por excelencia del cronista, del periodista. Ahora bien, téngase en cuenta que la crónica o el periódico ofrecen, junto con los grandes acontecimientos llamados históricos, los mediocres accidentes de la vida ordinaria. Un incendio, una catástrofe ferroviaria, el precio del trigo, un crimen, una representación teatral, una inundación. Es pues evidente que existe un tiempo corto de todas las formas de vida: económico, social, literario, institucional, religioso e incluso geográfico, un vendaval, una tempestad, tanto como político. El pasado está pues constituido por esa masa de hechos menudos, los unos resplandecientes, los otros oscuros e indefinidamente repetidos. Pero esta masa no constituye toda la realidad, todo el espesor de la historia sobre el que la reflexión científica puede trabajar a sus anchas. La ciencia social casi tiene horror del acontecimiento, no sin razón. El tiempo corto es la más caprichosa, la más engañosa de las duraciones. No obstante, la larga duración se presenta como un personaje embarazoso, complejo, con frecuencia inédito. Admitirla en el seno de nuestro oficio no puede representar un simple juego, la acostumbrada ampliación de estudios y de curiosidades. Tampoco se trata de una elección de la que la historia sería la única beneficiaria. Para el historiador, aceptarla equivale a prestarse a un cambio de estilo, de actitud, a una inversión de pensamiento, a una nueva concepción de lo social. Equivale a familiarizarse con un tiempo frenado, a veces incluso en el límite de lo móvil. La totalidad de la historia puede ser replanteada a partir de una infraestructura en relación con estas capas de historia lenta. Todos los niveles, todos los miles de niveles, todas las miles de fragmentaciones del tiempo de la historia
se comprenden a partir de esta profundidad, de esta semi-inmovilidad. Todo gravita en torno a ella. El historiador ha pretendido preocuparse por todas las ciencias del hombre. Este hecho confiere a nuestro oficio extrañas fronteras y extrañas curiosidades. Por lo mismo, no imaginemos que existen entre el historiador y el observador de las ciencias sociales las barreras y las diferencias que antes existían. Todas las ciencias del hombre, comprendida la historia, están contaminadas unas por otras. Hablan o pueden hablar el mismo idioma. Lucien Febvre, durante los últimos 10 años de su vida, repetía: historia, ciencia del pasado, ciencia del presente. La historia, dialéctica de la duración, ¿no es acaso a su manera explicación de lo social y, en toda su realidad, también de lo actual? Su lección vale, en este aspecto, como puesta en guardia contra el acontecimiento. No pensar tan solo en el tiempo corto. No creer que solo los sectores que meten ruido son los más auténticos. También los hay silenciosos. Pero ¿vale la pena recordarlo? Bloch y Febvre siempre fueron para Braudel los historiadores más grandes del siglo XX. Si yo he renovado fue gracias a que ellos abrieron el territorio de la historia a las ciencias del hombre, explicaba Braudel. Nació en 1902, se doctoró en letras en la Universidad de París y comenzó su carrera profesional en Argel como profesor. Este primer contacto con el Mediterráneo fue decisivo para el futuro de sus investigaciones y más concretamente para la realización de esta gran obra, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, que redactó durante los 3 años que pasó en un campo de prisioneros en Alemania tras ser capturado en la Segunda Guerra Mundial, y que le dio fama mundial. El libro es aún un texto fundamental en las facultades de historia en todo el mundo. La historia de Europa es perplejidad, confusión, esplendor. Lo que el hombre crea en el campo de lo bello, de lo magnífico, de lo paradisíaco, no está separado de la bajada a los infiernos. Decía Braudel en una entrevista con María Antonia Masiocchi poco antes de su fallecimiento en 1985. Quizá la última entrevista que concedió en vida. Decía: Europa es infierno y paraíso. Mezclas de siglos de oro y de siglos oscuros. La Europa propiamente dicha ocupa una superficie tan pequeña que apenas se la ve en un mapa a gran escala. Todo lo más es una extremidad, una punta del viejo mundo. Y como las puntas de las que habla la física elemental, Europa proyecta su electricidad en todas las direcciones. Puesto que tiene pocas costas, el mar es la apertura para Europa hacia todos los caminos infinitos del mundo. También por el lado de las tierras del este, algunos limitan Europa a las variables fronteras alrededor de Polonia. Otros la prolongan hasta los Urales. Sin duda es imposible separar a Europa de Rusia. Y más allá de esta, de la inmensa Asia rusa que la continúa. Europa ha inventado y creado América. A lo largo de la historia ha sojuzgado y explotado al mundo. Crímenes y logros geniales. Y el mundo se ha abandonado a Europa al tiempo que lo conquistaba. Pido excusas y circunstancias atenuantes. Este texto... En fin, bueno, vamos a hablar de un texto compuesto ahora por Caro Baroja, en donde describe perfectamente la importancia de Braudel y su influencia en el futuro de la metodología histórica. La idea de coger cierta unidad geográfica, como puede ser el Mediterráneo, y observar lo que en ella realizan los hombres en un periodo dado, con ciertos personajes rectores, es ya de por sí una idea original que indica en el que la elabora una poderosa imaginación, un poder de reconstrucción parecido hasta cierto punto al de los grandes novelistas cuando componen novelas como Guerra y Paz. Se trata de insertar a los hombres de unas pocas generaciones desde aquel ámbito homogéneo y conocido como tal en la antigüedad. Pero esta homogeneidad es como el escenario de una tragedia, un escenario, sin embargo, que a diferencia de otros, condiciona el desenvolvimiento de la tragedia misma, que tampoco tiene un desenlace final,
sino que huye de modo imprevisible. Observó Braudel miles y miles de hechos antes de componer el inmenso cuadro contenido en su obra maestra. Supongo que trabajar los detalles con los conceptos e ideas cardinales. En su caso, se puede sostener que los árboles dejaron ver el bosque, cosa difícil en la práctica, cosa que acaso algunos de sus seguidores no consiguen. Pero esta es también condición de los grandes maestros, porque Platón es más grande que los platónicos, Descartes mayor que los cartesianos y Kant que los kantianos. Hay una frase de Lucien Febvre que sin duda hubiera adoptado Braudel como suya. Cuando le pidieron a Febvre en una ocasión una amplia exposición metodológica, se limitó a decir: «No me habléis de método, método es el hombre», es decir, la identificación entre el que hace la historia y el que la escribe.